Y estamos a través de la plataforma Zoom en esta oportunidad para charlar con la doctora Eliana Colombo y le pedimos este tema, ¿no? El tema del prolapso. Así que le vamos a dar la bienvenida. Eli, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, pero todavía no te vemos. Ya te vamos a encontrar en la imagen. Bueno, Bueno, el tema de este mes de agosto realmente tiene muchas efemérides. Estamos transitando la semana de la lactancia materna. Vamos también a recordar el día de la planificación familiar, cerrando el mes de agosto, el día de la obstetricia, la embarazada, pero nosotros te hemos buscado para el tema del prolapso, no de una efeméride. ¿Qué te parece, Eli? un tema súper importante y está muy bueno verlo porque es un tema muy invisibilizado. Es una patología súper frecuente y que muchas veces no es reportado o no llega a la consulta porque las pacientes lo toman como algo que debería ser normal y para nada es una cuestión normal. Bueno, y Es, si hablando entramos a desandar o a ver de qué se trata esta patología, ¿qué podemos decir? ¿Qué es el prolapso? El prolapso genital es una patología que consta de un descenso o una hernia, porque en realidad es un orificio natural, la vulva y la vagina, una hernia de los órganos pelvianos que protruyen por las paredes de la vagina y pueden llegar a exteriorizarse por fuera de la vulva. Es una patología muy frecuente, muy invalidante y puede ser lo que se exteriorice solamente un repliegue vaginal de la parte anterior, donde la vejiga esté descendiendo, o de la parte apical, donde lo que descienda sea el útero, o de la parte posterior de la vagina, donde lo que desciende puede llegar a ser el recto o el intestino. Vos Es una decís, patología muy frecuente, como estábamos hablando antes. sí. Imagínense que una de cada 10 mujeres después de los 70 años puede llegar a necesitar someterse a una cirugía de corrección de prolapso y el prolapso nosotros lo podemos dividir entre los prolapsos sintomáticos y los prolapsos no sintomáticos. Los prolapsos, si contamos los prolapsos asintomáticos, que son los que nosotros vemos en el consultorio, pero que la paciente no lo refiere como una patología, llegaría al 60% de la población a los 80 años, o sea, es muy alto el porcentaje. Claro, y vos decías la palabra invalidante. Sí, sí, es una patología que tiene implicancias a nivel social, sexual y físico que realmente puede llegar a ser muy invalidante y muy perturbador para la paciente que lo tiene y que lo vive, porque si hablamos de los síntomas que genera el prolapso genital, hablamos de una sensación de bulto, una sensación de peso a nivel vulvar que molesta a veces para hacer pis o ir de cuerpo. Muchas veces las pacientes tienen que reducir el prolapso para lograr ir de cuerpo o lograr orinar. Muchas veces la patología se asocia a una incontinencia urinaria, por lo cual las pacientes tienden a aislarse, a limitar su salud social, su vida social, y dejan de hacer ejercicio, no van más al gimnasio, no se juntan con amigas, no se juntan en lugares donde no haya baños cerca. Tiene muchas implicancias desde el lado social, obviamente desde la parte física, el dolor que puede generar o las irritaciones, las úlceras por tener exteriorizada pared vaginal que normalmente no debería estar exteriorizada. Por supuesto, dentro de la esfera sexual, una afección de este tipo disminuye muchísimo el deseo sexual y disminuye mucho también lo que es el placer sexual. Por ende, las pacientes hasta dejan de tener relaciones porque no quieren someterse a que se vean así o porque realmente ya no les resultan placenteras. Claro. Eliana, ¿y es un mito esto de que la mujer que tuvo parto vaginal
es propensa a tener prolapso o es en realidad así? Lamentablemente, y yo que soy muy, muy pro parto, tengo que decirte que no es un mito. Nosotros, para hablar del prolapso, la fisiopatología, el por qué se produce el prolapso genital, hablamos de que hay un debilitamiento de todo lo que es el piso pelviano. Son músculos y ligamentos que están ahí sosteniendo todo lo que es los órganos genitales, los órganos pelvianos, no solamente genitales, el útero, la vejiga, el recto, el intestino. Estos músculos se pueden debilitar y en general principales causas de debilitamiento de los músculos son el embarazo sí mismo, que genera una laxitud diferente en los ligamentos para poder justamente producir el nacimiento del bebé, el parto vaginal, el parto instrumentado, todas esas condiciones hacen que la pared que nos soporta el peso cuando estamos en bipedestación se debilite y pueda provocar un prolapso genital. Pero, por ejemplo, una cirugía como la histerectomía también puede debilitar esas estructuras. Y si bien, si comparamos mujeres que han tenido cesáreas con mujeres que han tenido parto, en general la prevalencia de prolapso es mayor en las pacientes que han tenido parto vaginal, como el embarazo por sí mismo ya es un factor de riesgo. En general lo que se compara son mujeres que han tenido embarazos con mujeres que no han tenido embarazos y también el riesgo es mayor. También, bueno, obviamente está la parte genética. Hay pacientes que te dicen, no, mi mamá, mi abuela, todas tenían prolapso genital y bueno, actualmente las pacientes lo están viviendo, pero hay un montón de situaciones que también pueden modificarse, eso, que aumentan la presión abdominal y que pueden tender a llevar a una paciente a un prolapso o a empeorar un prolapso. Son la constipación, la mala alimentación, la nutrición deficitaria en todo lo que es proteínas, que fortalece la parte muscular, el índice de masa corporal aumentado, la obesidad y obviamente la menopausia no nos ayuda. Y algo que no hay que olvidarse es las mujeres tosedoras crónicas, las pacientes que tienen EPOC o cualquier patología respiratoria, sobre todo ligado al cigarrillo, que también debilita toda la pared muscular, son pacientes propensas a tener un prolapso genital. Bueno, has definido muy bien todo lo que es esta situación, esta enfermedad o esto que se llama prolapso, ¿no? Y ahora vamos a lo otro, a la otra parte. ¿Qué tratamiento tiene? ¿Se puede rehabilitar? ¿No? En fin, contame. Sí, justamente con eso con lo que estábamos hablando recién, teniendo en cuenta los factores de riesgo, siempre se puede trabajar de diferentes maneras para poder evitar que un prolapso empeore o evitar que un prolapso aparezca. Lo primero que tenemos que hacer, que es fácil y lo puede hacer cualquier mujer, es alimentarnos de manera adecuada. Una buena alimentación, un índice de masa corporal adecuado, o sea, no tender a la obesidad, una buena hidratación, genera que todo lo que es la parte genital en sí funcione mucho mejor. Y después, eso serían las medidas higiénico-dietéticas que podemos hacer todos desde casa. Y después, algo que hacemos con cualquier otro músculo, bueno, yo no, porque no voy al gimnasio, pero todas las mujeres que van al gimnasio, es fortalecer, entrenar esos músculos que tenemos en el periné. Vos me dirías, y bueno, ¿y cómo hacemos para entrenar eso? Mira, hay muchísimas maneras de poder entrenar. Ahora están muy en boga lo que son las bolas chinas, que es un mecanismo en el cual vos colocás las bolitas chinas dentro de la vagina y las sostenés en la vagina. Esto hace que vos ejercites la musculatura pelviana para evitar que desciendan y que se expulsen. Son ejercicios que uno va practicando. En general, a veces son difíciles de planificar uno solo, o sea, solamente uno intentando, quizás no puede, pero existen la fisiatría, la kinesiología del piso pelviano, ayuda con los ejercicios de Kegel a dirigir bien la fuerza a esa zona
permitir un entrenamiento correcto y de esa manera evitar que un prolapso progrese o que un prolapso aparezca. Como todo músculo, si se entrena, el músculo está más fuerte, por ejemplo, para enfrentar un parto vaginal o para enfrentar una menopausia, por ejemplo, que eso ayudaría mucho para evitar ese progreso. Después está como otro método no quirúrgico el uso de los pesarios, que son como unos anillos de silicona que se colocan dentro de la vagina, lo coloca un profesional, un médico, lo coloca dentro de la vagina, eso ocupa el espacio vaginal, queda sostenido por los huesos de la pelvis y eso evita que las paredes vaginales desciendan, entonces mejora mucho la sintomatología de muchos pacientes con prolapso vaginal de bajo grado. El prolapso nosotros lo dividimos en 4 grados, siendo el grado 4 cuando tenemos exteriorización prácticamente completa de los órganos genitales. Y esas son las pacientes de grado 1, grado 2. Muchas veces el 40% de las pacientes tienen mejoría sintomática con el uso del pesario. Obviamente hay que controlarlo, hay que siempre estar en contacto ginecológico para los controles del pesario, pero bueno, es un método muy efectivo y que todavía lo seguimos usando. Y bueno, y para el resto de las pacientes, que como decíamos al principio de la charla, es una de cada 10 mujeres de más de 70 años, va a necesitar un tipo de cirugía. Hay cirugías correctivas que obviamente dependen, son cirugías muy complejas, que dependen mucho de el tipo de prolapso que tengamos, si prolapsa la pared anterior, la pared posterior o apical, o sea, si desciende el útero. Hay varios tipos de cirugías muy complejas que se realizan y tienden a mejorar y mejoran mucho la calidad de vida de las pacientes, pero tenemos que pensar que tampoco podemos pedirle al cirujano maravillas, porque estamos hablando de intentar evitar el prolapso, o sea, la caída de los órganos genitales, pero no vamos a poder de ninguna manera poder restablecer la parte muscular y la parte ligamentaria como para que eso no vuelva a pasar nunca más. De hecho, hay un 30% de pacientes operadas que recaen y tienen que ser operadas nuevamente. Eliana, ¿y la cirugía la hace un médico ginecólogo, un médico urólogo? ¿Se utiliza una malla? Hay diferentes tipos de cirugías. En general existe una subespecialidad que es la uroginecología. Es en general el tipo de especialista que se dedica a hacer este tipo de cirugías. Los urólogos más que nada tratan la parte urinaria anterior, que eso también es importante decirlo. Hay muchas pacientes que corrigen el prolapso, que muchas veces también para la corrección del prolapso se usan mallas. La malla básicamente lo que hace es agarrar, si por ejemplo tenemos un prolapso apical, o sea, no se desciende el útero, lo que hacemos es anclar el útero a las paredes de la pelvis con una malla y eso evita que el útero descienda. Entonces eso mejora muchísimo la sintomatología de la paciente. ¿Cuál es el tema? Que cuando nosotros corregimos el prolapso, muchas veces lo que se hace es elongar la uretra, o sea, la uretra que normalmente estaba acodada, estaba dobladita para atrás porque la tironeaba el prolapso, al corregirlo, muchas veces comienza la incontinencia de orina. Y eso sí, en general, es operado por los urólogos o las urólogas, y en general, dependiendo del tipo de incontinencia que tenga la paciente, también se coloca una malla como que hace como una hamaca y sostiene la uretra para evitar que cuando hagan fuerza, estornuden o se rían, por ejemplo, tengan pérdida involuntaria de orina. Pero sí, Bueno, la y idea de la cirugía básicamente es evitar que caigan los órganos pelvianos, que ahora la mayoría de todas estas cirugías se hacen a través de la vagina, o sea, son cirugías mínimamente invasivas desde la parte abdominal. Antes todas estas cirugías se hacían por abdomen, nos abrían la panza y nos anclaban el útero o la vejiga o el recto a la pelvis desde adentro de la panza. Ahora la mayoría de estas cirugías son todas vaginales. mira vos, cómo ha avanzado la medicina, Sí, sí, ¿no? Que la verdad puede que sí. realmente solucionar sin cortar la Obviamente, panza, como vos decías. claro, y la Entonces, recuperación de una cirugía con sí, la otra es infinitamente diferente. claro, sí, seguro.
Podemos entonces, y volviendo atrás a tus palabras, prevenirlo con distintos tipos de ejercicios, eh, a través de la estimulación, de la contracción, de todo lo que nos pueden enseñar o en yoga o en gimnasia. Podemos prevenir ya desde jóvenes este tema, ¿no? Exactamente, sí es lo que estábamos diciendo antes. Cualquier mujer que se embaraza, ya desde el embarazo está indicado, las mujeres que planifican un embarazo o que están transitando un embarazo, lo ideal es que también ejerciten, así como se ejercita toda la musculatura para enfrentar un parto vaginal, hacer este tipo de ejercicios sobre todo para mujeres que ya estamos buscando un factor de riesgo. O sea, si estamos por someternos a un embarazo, lo ideal es prepararnos en todos los sentidos y hacer este tipo de ejercicios, más allá obviamente de lo que estábamos hablando antes, de una dieta saludable, de mantener un peso sano. Todas esas cosas ayudan un montón, a evitar el hábito tabáquico, todas esas cosas ayudan muchísimo y previenen desde edades jóvenes la aparición del prolapso, que realmente es una patología invalidante. Es algo que afecta muchísimo la calidad de vida de todas las mujeres que lo padecen. Y las mujeres se lo hacen, es decir, concurren a hacerse este tipo de cirugía, ¿cómo lo ves en el consultorio? ¿O no quieren o no se animan? ¿Cómo lo ves? Y es poco, como decíamos antes, es poco reportado. La mayoría de las pacientes, las que tienen prolapsos de bajo grado, no lo dicen. O sea, si no se los preguntás o no les decís, che, cuando le estás haciendo, qué sé yo, el Papa Nicolau, por ejemplo, hey, ¿vos notás esto? ¿Te molesta? ¿Te incomoda? Ah, sí, pero lo tomaba como algo normal. Y en general, cuando vos tenés un prolapso de bajo grado, para evitar la progresión, lo ideal sería hacer el tratamiento en ese momento. Entonces, está muy bueno que estas cosas empiecen a visibilizar, porque que nos llega al consultorio una paciente que tiene el útero completo por fuera de la cavidad pelviana en un prolapso que lamentablemente lo vemos, porque realmente se siguen viendo pacientes que vienen con prolapso grado 4 como se ve ahí en la imagen, eh, son las menos, pero lamentablemente se sigue viendo y es más limitado el tratamiento quirúrgico que se le puede hacer y ofrecer sin probabilidades de recidiva. Entonces está muy bueno que esto se empiece a tratar, se empiece a hablar y se empiece a hablar sobre la kinesiología del piso pelviano y un montón de herramientas que ahora tenemos que antes no eran tan visibles. Como para que las pacientes concurran y sepan que hay una solución. Lo mismo pasa con la incontinencia de orina de esfuerzo. Muchas mujeres, después de haber tenido, qué sé yo, 2 o 3 partos, suponen que saltar o reírse y perder orina es algo normal y hay que vivir con eso. Y en realidad no es algo normal y se puede tratar, ya te digo, con una cirugía mini invasiva que funciona muy bien y te cambia la calidad de vida. No es lo mismo irte a una reunión con tus amigas y tener que irte porque tenés que estar con toallitas o con protectores por pérdida de orina, quedarte tranquila toda la noche, tomar cerveza y no preocuparte por ese tema. Realmente es algo que está muy bueno ponerlo en boca para que la gente empiece a verlo y empiece a tratarse oportunamente. Me parece genial lo último que dijiste, ponerlo en boca y que la gente se entere y que se hagan el tratamiento, porque es importante, como vos decís, salir cómodas con las amigas y no estar pendiente de este tema. Eli, no te Tal pudimos cual. ver por un problema técnico, pero Ay, yo te que estaba escuchamos peinada. perfectamente. Así que mandame una Bueno, foto tuya en la pantalla, ¿eh? Si vos dale, no te mando la pudiste foto de la ver, pantalla para que salga. claro, así te puedo poner en las fotos para que la gente escuche esta explicación que nos diste que estuvo genial. Te agradezco profundamente No, esta por favor, charla un y bueno, placer en la estar con próxima ustedes. seguramente te vamos a tener La aquí. próxima será presencial. Dale. Gracias, Eli. Un beso gigante, te queremos mucho, sos muy explícita. Gracias, muchas gracias. Buenas noches para todos.
Bueno, gracias. Bueno, la Hasta luego. doctora Eliana Colombo, ella se reparte entre Santa Fe y Esperanza, porque saben ustedes que aquí hace consultorio, trabajan en Semafé, así que bueno, la doctora Eliana Colombo es una joven profesional ávida por investigar distintos temas y como en una oportunidad tuvimos la presencia de Natalie Julier, que ella es fisioterapeuta, kinesióloga y se ha especializado en suelo pélvico, y nos habló del tema del prolapso, de rehabilitar también el tema de la próstata y también el tema de hemorroides con gastroenterólogo, tema de colon y demás. Bueno, dijimos, vamos a empezar por la doctora Colombo, a ver qué nos dice acerca del prolapso, que bueno, tomado a tiempo, se puede rehabilitar con ejercicios y demás, y bueno, nos dio realmente una excelente clase para que, señora, si usted tiene algún problema, si siente algo, si tiene una incontinencia, concurra a la ginecóloga, al ginecólogo, plantéselo, porque hay métodos preventivos y eso es lo importante, que podamos prevenir, lo dijo la doctora, y que se ponga en boca, que se ponga sobre la mesa el tema. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué estar con toallitas y pañitos si podemos encontrarle una solución al problema?